Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Chiapaneca rumbo a las elecciones 2025. El día de hoy estoy muy feliz de contar con la presencia de una candidata de la que estuve siguiendo por ahí en redes desde que se presentó y me gusta mucho el dinamismo y la alegría que le pone a todo su trabajo, no solo en el trabajo de candidata, sino también de jueza, porque es la jueza Jazmín Robles. Hola, Jazmín. Muchas gracias, Arturo, por este espacio, hasta que se me hizo a mí también, ¿no? Después de varios días de estar en comunicación, pues es un gusto para mí estar aquí, platicar contigo, abordar la candidatura y pues bueno, también creo que dar la oportunidad de conocernos, ¿no? Un poco sobre mi persona, sobre las propuestas y sobre lo que nos espera este 1 de junio. Perfectísimo, Jazmín. Mira, yo le pregunto a las personas que vienen, a los candidatos, candidatas, ¿en qué momento, porque como son abogadas, en qué momento quisiste ser abogada? O sea, ¿qué nació en ti? Fíjate que es algo muy chistoso. Yo no sé si tu auditorio, la mayoría sean papás o no, pero siempre cuando eres papá tienes una relación muy especial con las niñas, con las hijas, ¿no? Entonces, mi papá era mi adoración. Lo sigue siendo, ¿no? Pero el vínculo entre cuando eres muy chiquita es diferente. Y entonces sucedía que yo para todo contestaba y yo era la clásica niña que decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y no me convencías y entonces te debatía. Y mi papá siempre me dijo, ay, dos formas, mi papá me decía, mi garrapatita, o sea, garrapatita porque vaya en Tamaulipas, soy norteña, entonces utilizaban mucho el término garrapata cuando se te pega el niño, ¿no? Y entonces que no lo deja el papá, y ahí va el papá y ahí va el niño. Pues mi papá me decía mi garrapatita. ¿Y te digo, eras así? ¿Que estabas allá atrás Sí, de tu papá? sí, era mi adoración. Y entonces esa era una forma en las que me decía y la otra era mi abogadita, ¿no? Y decía, ay, es que esta niña no, o sea, nada me convencía. Y yo refutaba y así chiquita me empezó a decir abogada, abogada. Curiosamente, de esas oportunidades que la vida te da, cuando voy a la preparatoria, yo entré a un CBX, que la formación es físico-matemáticos, y me fui olvidando un poco de aquella historia de abogadita. Y me preparé, mi mamá era maestra, porque ella es jubilada, de ciencias naturales y de química, entonces me fui inclinando un poco para ese lado, y la formación, pues física, matemáticas, total de que llegó un punto de la preparatoria al final que yo tenía dos opciones, o estudiar Derecho o estudiar Química, ¿no? Al final me decido por esto, ¿no? En gran parte por esa referencia de niña de abogadita y por el cariño a mi papá, porque además él quería estudiar Derecho. Sí. ¿No? Estudió Administración de Empresas por temas económicos, no pude estudiar Derecho y entonces pues yo dije, voy a estudiar Derecho. De entre las dos opciones que eran abismalmente distintas, pues elijo Derecho y bueno, después la vida me trajo al Poder Judicial y yo soy muy feliz aquí. Oye, entonces estabas en la decisión de química, Derecho, pero ¿qué fue lo que más le dio la balanza? ¿Por qué no estás de química ahorita? ¿Ahorita qué serías? Imagínate yo con mi bata blanca acá, ¿no? O sea, totalmente distinto. Fíjate que cuando empiezas a tener contacto con, y no quiero sonar, ¿no? Lo mismo de siempre y las injusticias, pero sí te vas dando cuenta de situaciones. Eso es muy importante. Cuando estaba yo en la secundaria, sí sucedieron como varias circunstancias que tú dices, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? Y ves uno de los grupos, ahora que has tenido oportunidad un poquito de ver esta trayectoria, uno de los temas que a mí me interesan mucho son los grupos vulnerables y entender sus necesidades. Entonces creo que mi primer contacto con esta situación fue en la secundaria. Y en la secundaria yo tenía una compañera, si me permites la anécdota, o no es anécdota, es una historia triste, que mi compañera de secundaria, ella trabajaba por las tardes y vendía enchiladas. Allá en Tamaulipas, las enchiladas son secas, no es como, por ejemplo, aquí que está como la salsita molida, ¿no? Allá son secas, el chile, como que fríen la tortilla por el chile, queda sequita, las rellenan de queso y luego las envuelven en envolturas de aluminio. Y ella traía su bandeja, ¿no? Envolvía las enchiladas y subía a los autobuses. Un autobús como un ADO, ¿no? Allá era otra línea y ella vendía por las tardes y los fines de semana enchiladas.
y ella tuvo una situación, era una niña muy dedicada, muy luchona, ¿no? Para la vida, y tuvo una situación de abuso, ¿no? Y es bien difícil cuando estás en esa edad de la adolescencia de decir, hay otras realidades. O sea, hay otras realidades y cuando empiezas a ver cómo confluyen, ¿no? Confluye que eres mujer, ¿no? Que eres, que estás en una clase económica baja, que además no tienes, tus papás no tienen el acceso a educación de decir, voy a ir a denunciar, ¿no? A una fiscalía, en este caso, en el MP en aquellos tiempos, ¿no? Es bien duro. Y tú lo ves desde los ojos de una compañerita, teniendo 13, 14 años. Y cuando ella en su intimidad de amiga te cuenta, sucedió esto, a veces ni siquiera lo logras entender. A mí me costó muchos años entender de qué me estaba hablando, ¿no? Y es que me tocó el chofer, ¿no? O sea, ya se sube a los autobuses, en las paradas, en carretera, a vender, y entonces no le pedían enchiladas, ¿no? Era un abuso diferente, ¿no? Todos, pues te podrás imaginar de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, yo no entendía muchas cosas. Y después vas asimilando qué es el contexto en donde se da ese tipo de abusos. Y necesitas entender que aún, ¿no? A veces pudieras estar en una situación pareciera un poco desigual, pero todavía hay más desigualdades, ¿sí? Sí. Y tú eres abogado, tú sabes que puede ser una discriminación múltiple, ¿no? Si eres mujer, si eres indígena, además eres menor de edad, y se van juntando ahí varios factores. En este caso, mi primer interseccionalidad, contacto, claro, claro, dicen, ¿no? por supuesto, mi primer contacto con una injusticia, porque era una niña, ¿no? O sea, Sí. la verdad es eso, y que te va abriendo los ojos fue ese. Y cuando yo empiezo a dimensionar que hay unas historias de vida muy fuertes y que están a tu lado y necesitas verlo, es cuando me empiezo a inclinar por este lado. Porque, social. Claro, por supuesto. ¿Qué puedo aportar yo en mi experiencia a esto? Y por eso me esfuerzo. Creo que la carrera judicial es importante, que el Poder Judicial es importante. Y hoy precisamente estaba en mis clases, doy clases en varias escuelas, entre ellas la Escuela Judicial, y yo les decía, es que tenemos que entender cuál es la función de los jueces. Y los jueces es muy sencillo, los jueces aportan paz, ¿no? Orden social, porque al final en ese conflicto es natural que surjan discrepancias, ¿no? Desde lo más mínimo hasta aquello que te puede llevar a los golpes y a romper esa armonía. Y entonces ahí tiene que entrar un juez, un tercero, y decir, esto es lo tuyo, o estos son tus derechos, y tu autoridad respétalos, en el caso del juicio de amparo. Entonces creo que eso es muy importante entender por qué los jueces figuran en esta estructura social y tienen que mantenerse, pero además con ciertos principios. Esa ha sido como mi punto de contacto de decir, esta es mi vocación, esto es lo que quiero hacer en un inicio y ahorita continuar en este segundo nivel que espero que se dé como magistrada de circuito. Pero, oye, entonces sí, tú desde esa perspectiva empiezas a dilucidar la responsabilidad que tiene pues, un juez, ¿no? La impartición de justicia. Pero antes me gustaría que me dijeras, de ahí te preparas, dices, ¿sabes qué voy a estudiar? ¿Y qué haces? ¿A dónde? Dices a tu papá, ¿sabes qué, papi? Ahora sí, nos vamos ahora sí voy a ser tu abogadita. Sí, tal cual. Fíjate que soy originaria de un municipio que se llama San Fernando, Tamaulipas. De repente todavía me sale ahí el acento norteño. Sí. Y cuando yo estaba chica, a los 15 años, había muy pocas oportunidades escolares. Entonces yo me voy a estudiar la preparatoria a la capital, la Ciudad Victoria. A Cebetis. Así es, a un Cebetis, ¿no? Sí. Me salgo a los 15 años, termino la secundaria. Mis papás, mi mamá, te digo, como fue maestra, pues la escuela siempre ha sido muy importante para ella, que sus hijas, porque somos 3 mujeres, tengamos esa oportunidad de vida, ¿no? De tener escuela. Entonces nos da la oportunidad de irnos a estudiar a Ciudad Victoria, nos apoya y empiece
empiezo entonces a tener pues esta formación, esta diversidad de opciones y yo digo, ahora sí, ¿no? Voy a vivir esta nueva opción, ¿no? Porque los maestros del Cebetis pues decían, quédate en química. Sí. Y yo opto por entrar a la carrera de Derecho y pues bueno, sí al principio fue un poco, pues a lo mejor intimidante, ¿no? Porque empiezas por ejemplo, a la sociedad de alumnos, yo no sé si a ti te pasó, y tienen un rol social entre la gente que es muy cerrada, ¿no? Por ejemplo, cuando ya es el perfil físico, químico, matemáticos, todo eso, a un poco la proyección como abogado y sobre todo los que se dedican a litigar, ¿no? Y ahí vas encontrando como este punto intermedio en características muchas de personalidad. Por ejemplo, con los contadores. Yo tengo un problema con los contadores que siento yo que son muy cerrados y yo como abogado tengo que verlo un poco más abierto y sí, o sea, buscar ese punto medio es lo importante. Pero de ahí, ¿qué haces? O sea, llegas y dices, ¿sabes qué? Empiezas a estudiar, terminas y ¿qué dices? ¿Sabes qué? ¿Y ahora qué? Fíjate que hago mi licenciatura muy bien. En el último año de la universidad, cosas de la vida, ¿sí? Me encuentro en la biblioteca a una amiga de mi hermana mayor, que es 2 años más grande que yo. ¿Tienes puras hermanas? Puras hermanas, pura niña, ¿no? Y todavía mis sobrinas, solamente tengo niñas, sobrinas, entonces en mi casa solamente mi papá. Entonces, haz de cuenta que platico con ella y me dice, ella trabajaba en un tribunal colegiado, me dice, están haciendo examen porque están contratando. No, pues imagínate, yo siendo foránea, que la vida de foráneos es siempre un poquito pues más agitada, digo, voy a hacer examen, me va bien en el examen, gracias a Dios, y a partir de eso, pues ya me quedo yo en el lugar. Yo inicié en ese momento como chofer en el puesto de chofer, pues vi pero tu en funciones, así es, en funciones de oficial. Pues yo no sabía, la verdad es que dije, ay, ojalá nunca me presten la camioneta, en ese caso, de un magistrado. Como era varón, pues realmente no utilizaba el chofer para manejar. Y decía, bueno, utilizaba perfiles de niños que estaban en la universidad, bueno, digo niños porque estaban muy jovencitos, que les iba bien en la escuela, que tenían ganas y que tenían este ánimo de seguir adelante. Así contrató a varias personas, entre ellas a mí, y ahí entra pues mi amor por el Poder Judicial, el decir yo quiero seguir en esto, y de ahí pues en la escuela judicial se da la oportunidad de venirme a una especialidad a Ciudad de México, hago la especialidad. Y a los 25 años... ¿En qué fue la especialidad? La especialidad es en Secretaría de Juzgado y de Tribunal. Es una especialidad, digamos, sui generis para gente del Poder Judicial. Te preparan para el siguiente nivel, que es secretarios, los que llevan el trámite de los asuntos y realizan los proyectos. Así es. Y se abría, en aquel momento el modelo era, abren una bolsa de trabajo nacional. Hacías la especialidad, eran 6 meses y a partir de ahí una carta compromiso. Si te mandaban a Tijuana y te decían, aquí hay opción, pues a Tijuana. Y si no la aceptabas, pues te daban de baja en la bolsa de trabajo y decías, bueno, le invertí 6 meses. Entonces, así se dio la oportunidad de que yo fuera a los 25 años secretaria de Tribunal Colegiado en Ciudad de México, en la materia administrativa. ¿Tuviste oportunidad de estar ahí? ¿Ya no te mandaron tan...? No, fíjate que el último, en esa modalidad de especialidad, el último mes ibas a órganos jurisdiccionales a hacer tus prácticas. Sí. A mí me sucedió que una de mis maestras, no sé si has visto el libro muy famoso que es Manual del Juicio de Amparo de la magistrada Adriana Campuzano. Sí. Ella fue mi primer jefa. Por ahí debe de estar. Sí, justo. una gran jurista, ¿no? Con muchísima experiencia y de la materia administrativa creo que es de las mujeres más sobresalientes en el país. Entonces, ella me da clases en la escuela judicial, después me dice, vente a hacer las prácticas acá al tribunal. Y Dios es muy grande, porque cuando termino yo la especialidad en junio, en julio surge la oportunidad de un nombramiento de 1 mes, ¿no? De 1 mes porque una secretaria se iba de licencia, ¿no? Y entonces me dice, pues la tomas o lo dejas, ¿no? Y pues lo tomo. Y a partir de ahí se dan las cosas.
me sigue dando oportunidad y a los 6 meses obtengo mi base, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho estudio, porque ella es una mujer sumamente inteligente y exigente también. O sea, ¿estabas con ella? Sí, yo estaba directamente con ella. Ella es mi gran mentora. A los 25 años yo empecé a ser secretaria de un tribunal colegiado de circuito. Y bueno, para la audiencia que no son abogados... Qué gran salto de chofer a secretaria. Sí, bueno, fui oficial. De chofer, seguí en oficial judicial, propiamente en aquellos tiempos era oficial administrativo, fui oficial de partes, fui a secretaria particular, fui actuaria y luego ya el paso siguiente por la experiencia y por la edad de que sea yo ya secretaria de tribunal colegiado. Oye, qué bueno que me hablas de eso. Háblame entonces de tu carrera judicial. Llegas ahí, sigues en la Ciudad de México y ¿cómo hiciste? O sea, ¿qué tuvo que pasar en el destino para que estuvieras aquí en Chiapas como jueza? Muchas cosas. Fíjate que a las personas que no están como familiarizadas con esto, es una vida muy, muy exigente y especialmente para las mujeres es muy demandante en cuanto a tu propia biología, ¿no? Sí. Y lo digo así porque yo fui como muy, muy exigente conmigo misma de decir, fui secretaria a los 25 años. Entonces, mi meta o mi tope era por un tema biológico de decir, necesito pues también dar oportunidad a ser mamá. Dije, yo hasta los 35 años, si no soy jueza, pues bueno, me doy ese espacio, busco realizarme en ese aspecto de mi vida y a partir de eso, pues lo que dé, si tengo hijos, pues darle su espacio y después retomar un poco mi carrera profesional. Gracias a Dios, y empecé a concursar a los 30 años porque es el parámetro para poder ser juez, sí, una edad mínima. Y a los 35 años, justo a los 35 años, soy jueza de distrito. Sí, entonces imagínate que... ¿Y pasaste de allá para acá? Primero estuve adscrita en la Ciudad de México, sí, y bueno, y nos van rotando las personas, sobre todo, así como en algún momento yo dije, me pueden mandar a Tijuana como con esta como tipo bolsa de trabajo. Como jueces también estamos sujetos a cualquier cambio de adscripción, es decir, te van girando en toda la ciudad para que no crees esos vínculos que pudieran, sí, generar como conflictos de intereses. Y primero estuve en Ciudad de México, ahora estoy en Chiapas, muy feliz, y es así que ahora decido participar en este proceso electoral como magistrada. Oye, y entonces, qué padre, ¿no? O sea, diste vuelta y todo, y la vida te trajo aquí a tomar pozole a Chiapas. Sí, yo fui a Chiapa de Corzo, tomé el pozol y mira, aquí estoy, gracias a Dios, bien contenta, estoy muy agradecida porque siempre me han arropado y la personalidad del chiapaneco es muy cariñosa, sí, es como que te abraza el alma, ¿sabes? Y es una de las cosas que a mí me gustan mucho. Y mi mamá, por ejemplo, ahora que vino a visitarme, yo me enfermé hace como 1 mes y medio de dengue. Y de repente, pues mi mamá dijo, mi hija está sola y vamos a ver cómo está y si me necesita. No la he dejado regresar. Mamá, lo siento. Le dije, después del 1 de junio vemos si te regresas a Tamaulipas. Ahorita está aquí conmigo. Es tu apoyo, sí, es tu soporte emocional. Sí, me manda lonche, todo. Súper bien, la porque es necesario un soporte emocional, más en esto que estás viviendo ahorita, esta experiencia. Adoro a mi mamá, es mi gran ejemplo de vida y me cuida mucho. Podré tener los años que sea, pero mamá es mamá y me echa mi lonche en las mañanas y en la noche está esperándome, me dice, ya llegaste, ¿cómo te fue? Y como bien lo dices, es un soporte emocional porque este proceso ha sido fuerte, complicado, ¿no? Muy complejo. Y ahí está ella que no me deja caer, gracias a Dios. Y Dios me bendice mucho teniéndola a ella ahorita en estos momentos, porque sin duda no te caigas y tómate tus vitaminas y sonríe y incluso... Y una llamada, ¿cómo vas, hijita? Sí. O sea, todo eso. Pero además, quien ha tenido oportunidad de coincidir en esto del volanteo, que he ido a varios lugares, pues entonces mi mamá también va al volanteo y ella... es muy platicadora, sí, es muy platicadora y haz de cuenta que comienza, ella trae unos volantes y dice, es mi hija. Y le digo a mi mamá, te voy a mandar a hacer la gorra que diga, mamá del candidato. Mamá, jefa de campaña. casi coordinadora de campaña de Yasmín. Esa es, sí, mi mamá. Y pues bueno, es un gran apoyo.
y yo la adoro con todo el corazón y pues ella también a mí, ¿qué te puedo decir? Sí, ¿no? se nota. Sí. Oye, y entonces, antes de que entráramos a esto, me estabas platicando que tú fuiste nominada por 3 poderes. Esto explico a la audiencia, pues ya saben, como candidatos o cuando podías meter tus papeles, podías ser nominado ya sea por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo. Me comentan que tú estabas nominada por los 3 poderes. ¿Me puedes comentar cómo fue el camino? ¿Cómo fue tu camino? ¿Cómo tu andar desde qué momento, desde que dijiste postularte hasta que resultaste elegida? Fíjate que me siento muy satisfecha conmigo misma porque soy la única candidata, ¿no? Y persona candidata para incluir a los hombres Sí. en todo Chiapas que traigo las postulaciones de los 3 poderes. ¿Eso qué significa? Que yo hice un proceso que los comités de evaluación, especialmente el ejecutivo y el legislativo, pues hicieron entrevistas, es decir, no bastaba con que introdujeras o presentaras tus documentos, sino también si ya tenías un buen perfil, brincabas el primer filtro y ahora pasabas como a estas entrevistas de decir, ¿qué es esto? ¿Tú qué opinas? ¿O cómo ves la justicia en México? ¿Cómo la fortaleces? ¿Cuál es tu aporte? ¿No? Y a partir de eso me fue muy bien, ¿no? Sí. De manera que Sí, me eligieron y soy la única que en la boleta trae las tres abreviaturas, que significa que traigo la postulación de los 3 poderes. Y creo que eso es importante y es un voto de confianza. Sí, yo hice el proceso normal como cualquier persona porque estoy compitiendo en un cargo mayor al que ya tengo. Soy jueza de distrito, 19 años de experiencia en el Poder Judicial y al pretender participar como magistrada, pues me toca hacerlo como cualquier otro abogado que hubiera presentado sus documentos. Entonces, creo que ahí está el voto de confianza de que dicen, tiene carrera judicial, pero además de eso, lo supo demostrar en las entrevistas y a partir de eso que se logra esta candidatura. Y bueno, yo espero que el 1 de junio pues también esté favorecida con el voto. Esperemos que sí. Oye, entonces ve que tú pudiste quedarte cruzada de brazos y decir, bueno, pues yo soy jueza, ¿sabes qué? Me aviento como jueza para mantener como eso, pero no, quisiste dar un paso más allá. Sí, fíjate que precisamente mi formación, como ya siendo secretaria, lo fui en un tribunal colegiado de circuito y en materia administrativa, es como tu primer amor profesional. O sea, yo ahí me formé. La magistrada Campuzano, que es una eminencia, fue su niña, la formó, le dijo A, B y C así. Entonces, pues mucho de mi cariño, como tu primer trabajo, Sí. ¿no? Entonces, yo lo tengo ahí y por eso, claro que soy bien respetuosa de la carrera judicial porque uno tiene la carrera judicial de forma hacia el interior y hacia el exterior. Entonces, como debía ser, primero fui secretaria, ¿no? Secretaria proyectista, después de eso, juez de distrito, gracias a Dios, y ahorita busco el siguiente escalón porque es natural, ¿no? Porque debemos seguir creciendo y aportar lo que sabemos a esta carrera, ¿no? A este sistema de justicia. Entonces tú estuviste en la tómbola. Sí, por supuesto, ¿Y ¿no qué sabes? te pasó? ¿Cómo fue? Bien nerviosa porque pues sabes que vas ahí, ¿no? Y entonces... Y el tema de ya pasaste todos los demás filtros y ya nada más está en Dios. Claro, y además tu familia comparte ese nerviosismo porque les pasas el link. Al final del mundial, pero... Por supuesto, ¿no? Ya sabes que en las redes sociales abrían el link Sí. y yo se los mandaba y ya sigo, pero además, o sea, empezaba la tómbola para magistrados y Chiapas es el 20º circuito. Sí. Entonces tenías que chutarte todos los demás 19 y estás con la emoción y dices todo, ay, van rápido, se equivocaron, van lento y no te quieres separar. Es un nerviosismo especial. O sea, creo que llegar al cargo por ninguna de las formas es fácil. O sea, tienes que traer mucho, dirían en el pueblo, mucho en el moral, ¿no? Porque es un cargo importante, es una responsabilidad muy, muy importante que tiene una función social que es básica, ¿no? Pero
todo este proceso en el formato de la carrera judicial, cuando hacíamos exámenes, porque yo fui jueza así de un concurso de oposición que eran 3 exámenes complejos también. Ahora, en este nuevo esquema de legitimación, de selección de juzgadores, de personas juzgadoras, entonces tampoco ha sido fácil. O sea, ni desde que presentabas el documento, ¿no? Tu currículum para ser elegible, después decir voy a las entrevistas y después a la tómbola, pues los dos han sido complejos y no es fácil tener la entereza, la inteligencia emocional para controlar esos nervios. Sí, para el saber. estómago, de decir, Dios, qué nervios y qué sigue, ¿no? Y en ese momento ya ganas esa postulación. Y me gustaría que le expliques un poco a las personas, porque la materia administrativa, yo trabajé en la materia administrativa, pero sé que no es tan sencilla. O sea, tiene sus puntos clave, ¿no? Claro, fíjate que dentro de los que somos abogados hay mucho respeto hacia la materia administrativa porque es muy técnica, Así es. sumamente técnica. Y así como tú decías ahorita un poco sobre los contadores, pues en la materia administrativa creo que el tema más fuerte es el fiscal. Así es. Y de repente dices, ¿cómo? O sea, entenderle a los elementos Las cajas y cajas y cajas de facturas. Así es, eso es un factor importante. Pero además confluyen otras materias, por ejemplo, el tema de salud, que es básico, ¿no? Y yo he tenido muchas experiencias como jueza en ese sentido. El tema de educación, el tema de vivienda, migración, que aquí es también algo muy importante a considerar, y los temas agrarios, de responsabilidades de servidores públicos, marcas, patentes, vaya, muchos temas. Y por eso también la complejidad de la materia, porque ya brincas de educación a después irte al tema agrario y luego a responsabilidades de servidores públicos, y es mucho lo que tienes, el bagaje que tienes que dominar para poder pues impartir justicia de manera correcta en la materia administrativa. Pero explícales un poco a las personas cómo es la materia administrativa, porque es una forma de estar tú como magistrada, si es que esperemos que ganes, vas a estar entre el Estado y la ciudadanía, ¿no? Tienes que saber buscar ese punto. Por supuesto. En pocas palabras, la materia administrativa refiere a aquella vínculo, esa relación con las dependencias, digámoslo así, las dependencias de gobierno, ¿no? Sí. Que si la Secretaría de Educación, que Migración, todo ese tipo de cuestiones. Es decir, yo tengo una relación, si pido, por ejemplo, una beca, pues tengo una relación respecto de esa dependencia. En este caso, pues la Secretaría, ¿no? Y como ciudadano o como gobernado, necesariamente, pues me relaciono ahora con autoridades. Sí. Y ahí es donde surge mi punto de contacto, ya sea a través, ahorita de jueza, a través del juicio de amparo indirecto, que en pocas palabras es un juicio contra autoridades, sí. Y si Dios lo permite, como magistrada a través del juicio de amparo directo, ¿no? Entonces, son esos dos matices abordados a la materia administrativa, y significa que si una autoridad, ¿no?, administrativa pues hace mal su trabajo, ¿no? Vamos nosotros a través del juicio de amparo directo o bien, ¿no?, en revisión del juicio de amparo indirecto a decirle, hiciste mal, violaste derechos humanos, y pues a repararlos, ¿no? Los analizamos si existe evidentemente esa violación, y si se actualiza, pues hay que encontrar la manera correcta para que a través de los efectos de la sentencia se pueda reparar, ¿no? Y además una de las cosas importantes es el amparo contra leyes. Sí. Bien técnico, que significa en palabras muy sencillas que una norma puede ser contraria a la Constitución y tenemos que controlar esa situación a través de decir, esta norma hay que cambiarla para que se ajuste a nuestros estándares, en el caso de los derechos humanos, pues que están ahí en la Constitución Federal o bien en tratados suscritos por el Estado mexicano. Creo que es muy importante, claro, es sumamente importante tener esta visión completa de cómo van acomodándose las piezas
y que si en algún momento esa pieza pues se va de ladito, ¿no? Sí, Pues saber enderezarla. ajustarlo, sí. Claro, por supuesto. Oye, y ya entrando a trámites, espero que no hayan entendido bien el tema de administrativo, si no, ya saben, ella pueden preguntarte, en redes sociales y Claro, todo, por cualquier supuesto. duda, ¿no? Si me permites el comercial, Sí. ¿no? @RoblesCortésMX en todas las redes sociales. Sí. Es el mismo usuario. Me encuentran en Facebook, hasta en TikTok. Con eso te digo todo. Tengo poquitas publicaciones ahí, pero ya estamos. Perfecto, aunque sean a las 4 de la mañana las preguntas. A la hora que sea, uno está acostumbrado, ¿no? Como Sí, abogado como jueza seguramente. también. Pues las ojeras es a la orden del día. Y bien dicen que los abogados muchas veces somos nocturnos, ¿no? Entonces Sí, no se y más los preocupen. jueces, ¿no? Que estás de término y que a veces está la persona detenida y pues no hay hora, ¿no? Para firmar el amparo. Claro, estamos las 24 horas Sí. en turno, ¿no? En guardia, pues estamos las 24 horas. Son aquí en Tuxtla, en Chiapas, pues estamos con una semana dura la guardia, lo que dicen comúnmente la guardia alta. Y así, pues yo duermo con mi celular bien pendiente de si suena y que me dan cuenta con las demandas. Pues ya cuéntanos tus propuestas, vamos, quiero escucharlas y quiero que la ciudadanía también escuche y sepa lo que vas a hacer. Yo tengo mis propuestas en este folletito que me permití traer también están en el portal, eso es muy importante, conóceles el portal del INE, vienen todos los candidatos ahí, pero busquen nada más a la número 10. Vaya el comercial a la número 10 en la boleta rosa, vienen las propuestas, vienen las trayectorias y tengo varias propuestas que el formato del INE solamente te permitía 500 caracteres. Ok, entonces, como si fueran 2 tweets. Casi. Y entonces tenías que cambiar la palabra para que te pudiera caber. Por eso están desarrolladas aquí en mi folleto, en mi flyer, están desarrolladas las propuestas. Y fíjate que yo te diría, dime a qué grupo perteneces y te diré cuál es tu propuesta dirigida especialmente. Si hablamos nosotros en términos generales de justiciable, yo te voy a decir, mi visión es los principios básicos, la ética, la responsabilidad, el profesionalismo, pero además de eso, como debe ser la imparcialidad, que nada más confluya en mi decisión. Esos son los elementales, pero más allá de eso, abatir obviamente el rezago. Las diferencias empiezan a darse, y lo digo con mucho respeto, cuando trato de incorporar, ¿no?, a los grupos vulnerables en mis propuestas, pero además a la sociedad chiapaneca. Pero, por ejemplo, los adultos mayores. Fíjate que el compromiso ahí es primero, y es uno de los aportes de la campaña, visibilizar, ¿sí? Primero entender sus necesidades. Y yo lo he comentado en distintos foros, incluso con amigos. La campaña te está permitiendo eso, ¿sí? Saber de quién estamos hablando, porque cuando estás solamente en la oficina, pues solamente tienes el expediente. Y en el juicio de amparo, pues es un expediente con una carátula verde. Sí. La mayoría, en carátula rosa, pues encontramos los incidentes, las suspensiones. Y ahí dices, bueno, pues es un mayor de 65 años. Y ahora, por ejemplo, ¿no?, abordando el tema de los adultos mayores, y pareciera que es igual. Y no es así, porque tienen necesidades específicas, por ejemplo, vinculado mucho con el tema de salud. Tuve personas que tuvieron Parkinson, que es una enfermedad ya degenerativa. Mi compromiso es conocer sus necesidades y a partir de eso protegerlos, porque muchas veces pasa que ves igual a todos y entonces no te das cuenta cómo afecta una enfermedad, específicamente en este sentido, a un grupo vulnerable y a otro grupo vulnerable. Y te lo pongo muy sencillo. Por ejemplo, la diferencia entre el dengue normal y el dengue hemorrágico. Ahorita que está reciente de eso. Claro, por supuesto que me dio y que, oye, no fue la mejor manera de saber de qué estábamos hablando, porque pues la verdad es que sí te sientes muy mal. O sea, tu cuerpo, a mí me dio dengue y a mí me tocaba así, me dolía todo. O sea, te sientes muy débil, la verdad. Imagínate una persona, si yo a mis ¿cuántos años? No, a mis
Sí. No hay necesidad de precisar, pero bueno, lo que se ve no se juzga, sí. Calcúlenle ustedes. Pero una persona de 65 años que su cuerpo responde de manera distinta, pues tienes que protegerlo más. Esa es la realidad, como a un niño, ¿sí? Como pasó, por ejemplo, y seguramente tienes tu audiencia esa referencia a lo que pasó en COVID. ¿Quiénes eran los primeros vacunados? Primero eran los médicos por un tema de que pues él te va a cuidar, sí. Y después de eso vamos a vacunar a adultos mayores porque son más vulnerables, porque con la edad el cuerpo también se desgasta. Entonces, volviendo un poco a mi ejemplo, yo voy a entender las necesidades alimenticias, las necesidades de salud, las necesidades de vivienda, ¿no? Y también sufren discriminación los adultos mayores, porque entonces dicen, no, ya mejor vete a tu casa. Y ahí también se rompen vínculos importantes que a partir de la edad la gente empieza a decir si funciona o no funciona, si eres más productivo o no es productivo. Muchas veces hacen a un lado el valor tan importante de la experiencia y así en todos los matices. Entonces, mi compromiso es, primero que todo, al igual que los demás grupos vulnerables, entender, visibilizar sus necesidades y a partir de eso hacer justicia, ¿sí? Y creo que eso es lo más importante, tener la empatía de ¿a ti qué te duele? ¿A ti qué te pasa? ¿Qué te hicieron? Y empiezan esta exposición de decir, es que fui a tal institución de salud pública y no me atendieron. Y además de eso me duele la espalda y traigo llagas y me tuvieron 5 horas ahí. Eso no es justo. Sí. No es humano. Hay que ver así, a partir de la dignidad y es el eje de todos los derechos humanos, la dignidad humana. Y creo que en el caso de los adultos mayores, pues todos tenemos abuelitos. Sí. ¿Cómo se genera la empatía? ¿Cómo se genera la empatía? Es ponerte en los zapatos de la otra persona. Y si por tus propias características no llegas a ese punto, pues entonces ponte, ¿no?, en la situación más próxima. Mucho de eso se genera oye, ¿a mi abuelito me gustaría que le hicieran esto? No, claro que no, por supuesto. Y es tu familia y lo arropas y lo cuidas y le agarras la manita y empiezan a caminar juntos. Entonces, esa es mi visión de justicia, ese compromiso, esa empatía y eso saber, dime, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo resuelvo tu problema? Y también entender que muchas veces la gente está muy cansada de que ya le cerraron las puertas. En muchísimas ocasiones, lo primero que necesitan es date el espacio de escucharlos. Porque a veces solo eso quieren también, o sea, ser escuchados. Así es. Entonces creo que eso es una de mis visiones, de mis propuestas, atender a los grupos vulnerables, saber que mi oficina, más allá de lo que pudiera decir el discurso, mi oficina está abierta y mis oídos los quieren escuchar, ¿no? Tener esa empatía es importante y además yo soy coordinadora de jueces, ahorita actualmente que soy jueza de distrito también, esa es una posición que me ha permitido generar vínculos entre autoridades, incluso con el Consejo de la Judicatura, y desde ahí se pueden gestionar muchas cosas. Por ejemplo, creo que en un ejercicio de autocrítica hacia la institución también tenemos que crecer en grupos vulnerables. Platicaba hace días con mis alumnos de el tema de nos falta en las propias instalaciones rampas. Sí. Rampas es muy evidente que tenemos áreas de oportunidad. Por ejemplo, para las personas que no tienen una visión, pues ahí, braille, también hay que incorporarlos y así nos vamos segmentando de decir dónde nos estamos quedando cortos y es también una de mis propuestas en cuanto a la coordinación con otras autoridades, porque como todo, no podemos vivir aislados, ¿no? Desde el momento en que podemos hacer ese vínculo con las defensorías de oficio, que es indispensable, ¿no? Bueno. Con otras, por ejemplo, de acercar la justicia. Hay muchas instalaciones que no tienen toda la infraestructura, pero además solamente están en la capital, en Tuxtla, o están en Tapachula. Entonces vamos a crear vínculos
para que si no es una promoción de término, es decir, cuando te vence el día final que tienes que presentarla, pues entonces tener esos espacios para que no tengas la necesidad de transportarte 2 horas para ir a Tuxtla o venir a Tuxtla, perdón, o bien a Tapachula y dejar el documento. Creo que también la tecnología de la información, posibilitar canales de comunicación vía WhatsApp, por ejemplo, estar conscientes que eso facilita. Fíjate que en mi experiencia como juez me ha sucedido que me dicen, es que estoy en una zona donde no hay recepción y no tengo dinero, ¿qué hacemos? Y hay que ser creativos. Y en eso creo que los mexicanos nos caracterizamos. Sí, nos pintamos lo resolvemos. Y, entonces, y abrir eso. Si tú entiendes que la justicia tiene que ser de acceso fácil, ¿no? Y hacerlo como un recurso realmente efectivo, pues entonces te quitas trabas y dices, vamos a habilitar estos canales para simplemente para un informe, para decir, le contesto al teléfono, le doy, no lo obligo a darse la vuelta, a gastar dinero en gasolina, en el espacio, en quitar a lo mejor de su vida laboral un día, pedir permiso en el trabajo. Si ese informe le puedes decir, se lo doy por teléfono, por WhatsApp, y no estás haciendo nada malo, porque si ya si ellos mismos en su demanda se dice, este es el teléfono, además, incluso en algunos casos, pasó mucho en COVID, pues hacíamos videollamada y en la videollamada decías, pues aquí tengo mi INE, ¿no? Lo mostrabas así en la cámara, la otra persona lo veía y decías, pues sí es. ¿Te fijas? O sea, no estamos rompiendo el esquema de la legalidad, estamos facilitando y creo que es una también de mis propuestas que puede aportar para que siendo un servicio de calidad también sea más rápido, más efectivo y podamos también involucrar a la sociedad, a los justiciables y brindemos un mejor servicio. Excelente, entonces tú ya nos estás dando una forma de visibilizar las carencias y los problemas que muchas veces no son visibilizados y que por su misma naturaleza, o sea, las personas en sillas de ruedas, generalmente que gracias a Dios tenemos el don de poder caminar, de poder no estamos conscientes de los problemas de accesibilidad que tienen ellos. Las personas invidentes, las personas, como te repito, de la tercera edad, que muchas veces con un desprecio, con una mala mirada, con todo eso, ya no quieren ejercer sus derechos a los cuales tienen, válgase la redundancia, tienen derecho. Y fíjate que así como tú ahorita dijiste, los contadores, y luego es el contacto, y tenemos como ideas preconcebidas de ciertas profesiones en el Poder Judicial, o sea, primero dicen, ¿serán policías o no? ¿Traerán o no? Porque a la gente le cuesta, todavía tiene ese temor de decir, como es judicial, lo vinculaban con aquella figura, con los judiciales y piensan, yo no traigo armas, jamás he manejado una, no soy jueza de distrito, pertenezco al Poder Judicial, pero eso es otra cosa, los policías, yo no soy policía y entonces es empezar a romper ese miedo y luego ven el edificio y luego dicen es que los abogados son muy serios y también muy cuadrados, pues empiezan a tenerle un poquito de miedo y ves y entras a las instalaciones y no sabes si el juzgado séptimo, en mi caso, está hacia la derecha, a la izquierda, es atemorizante, te puede impactar y dices, mejor no voy. Sí, mejor me quedo, ya ni modo. Sí, pues ni modo, o sea, o a que me digan mi abogado porque yo solito tengo miedo de ir, porque ¿qué me van a decir? ¿Y qué les contesto? Y cuando me digan cuál es su asunto, ¿a qué se refiere? Entonces, hay que perder ese miedo. Hay que confiar en las instituciones, y hay que saber que cualquier funcionario judicial te tenga que dar una respuesta. Ellos están obligados. Yo estoy obligada a tratar bien a los justiciables, a dar una buena atención y a explicarle, estos son tus derechos y la decisión se tomó por esto. Creo que ahí es donde tenemos muchas áreas también de oportunidad, ¿no? De abrir esta justicia, de ser visibles, y no porque estuviéramos haciendo las cosas mal, es que simplemente no visibilizamos lo que estamos haciendo también bien. Y lo que hay que corregirlo y trabajar, entender cómo se debe de corregir, y por eso debe haber un diálogo con la sociedad de te estás quedando corto en esto, y después de eso implementarlo.
creo que uno de los objetivos de esta reforma es eso, abrir el Poder Judicial, que la sociedad sienta un respaldo y que al final hagamos nuestra función social de defender derechos humanos. Especialmente desde la materia administrativa. Así es, especialmente, y es una materia sumamente bonita. Es muy bella esa materia, la verdad. Y pues me gustaría que ya para ir cerrando, me voy a saltar un poco un tema. Me gustaría que antes le des consejos. Esto no te lo mandé antes, pero me gustaría que me des unos consejos a los jóvenes para que sigan tus pasos, para que digan, ¿sabes qué? No voy a hacer química, voy a ser abogada y quiero empezar. Quiero que les des un consejo. ¿Qué te animó a ti? Fíjate que yo creo que el mejor ejemplo es ver y convences con la actitud. Yo a los alumnos que les doy clases, no les digo, yo soy bien lista y bien trabajadora. No, yo trato de ser muy amena en las pláticas y pudiera traer después a uno de mis alumnos y les pongo los dibujitos y les pongo los emoticones y ellos primero también tienen que perder el miedo. Porque cuando estás en la universidad o cuando eres joven, dices, ¿y si no era lo que quería? Y si mi papá me va a decir, es que ya le invertiste dinero y ¿cómo crees? Pues no estás jugando, como un año sabático. Primero que tengan muy claro cuáles son sus sueños. Y si en algún momento el sueño cambia, también es válido, porque no puedes ser infeliz por el miedo a equivocarte. O sea, yo soy sumamente feliz en mi trabajo y creo que el mejor consejo es eso. Sea abogado, o sea, cualquier otra profesión, sé feliz. Si tienes una tienda, pues entonces lo que tú quieras vender, pero ve todos los días a tu trabajo con una sonrisa. Y a partir de eso, todo va a funcionar, porque no es una carga y pudiera sonar trillado, pero le encuentras la justificación o le encuentras el sentido con los años. De jovencito y dice el papá, ay, mi papá otra vez y sus rollos. Y ahorita van a decir, ay, la jueza y sus rollos. No, la verdad es que es eso. O sea, convéncete si te gusta, si te enamoras. Mi amor a primera vista con el Poder Judicial de una niña, lo digo porque estaba muy, muy jovencita, fue a través de un edificio y una biblioteca y un escritorio de estos grandotes, ¿no? De madera, y una biblioteca tenía atrás tantos libros que en aquel momento era el semanario judicial de la Federación en la versión impresa, no había discos. Y yo lo vi así, el edificio de 2 pisos como de cristal, con el piso bien pulido, ¿no? De esas maquinitas que pasan brillosísimo. Y yo decía, yo me sentía como si fuera la corte, la Suprema Corte en Ciudad de México, como si fuera Palacio Nacional, era tan bonito, o sea, tan mágico. Así es. Y así surgió mi amor al Poder Judicial. Yo me enamoré del Poder Judicial, de todo esto que se trabaja a diario. Entonces, cada quien, ahora sí que el amor a primera vista, tú no sabes dónde va a surgir. Así, el consejo para los jóvenes es que busquen su primer amor en una profesión y a partir de ahí desarrollen sus talentos. Es importante la capacitación, el estudio, el estar convencidos. Si a lo mejor dices, pues como con las bodas, ¿no? No fue el primer amor, el amor a primera vista, pero sí fue un amor muy maduro, entonces entiendes que una segunda opción también es buena o tercera cuando llegue, pero convéncete y no lo sufras, porque si lo sufres, pues no vas a ser ni feliz ni vas a ser bueno en tu trabajo. Sí, como decía, me acuerdo que mi mamá ponía unos discos de un cantante que se llama Facundo Cabral, que decía que el que trabaja en lo que le gusta nunca va a trabajar en su vida. Y creo que así te pasa a ti, ¿no? Así es, y de repente me dicen, ¿y cómo le haces si te alcanza la vida? O sea, sí te cansas naturalmente, pero lo disfrutas. Ah, ya está tu mamá con las vitaminas, así. Claro, por supuesto. Y además de las vitaminas, mis tortillas de harina, sí, que con mantequillita y con frijoles, no sabes qué cosa tan maravillosa, y pues te reanima. Pues mira, para finalizar, siempre les pido que den un mensaje de por qué deberíamos votar. Yo entiendo que también uno de los puntos, y al menos que la verdad que siento que es muy importante, tienes tu carrera judicial, tus años, y que sabes, conoces, has estado dentro de eso, y no te van a venir a contar cuentos, ¿no? Tú ya estás ahí, o sea, tú conoces todo. Pero, ¿qué más nos puedes decir? Creo que las personas
que no pertenecen a este medio de abogados, la principal referencia es la experiencia. Así como tú dices, oye, ¿sabes qué? Que empecé a sentir un dolor en el pecho y el corazón y traigo el ritmo cardíaco acelerado. Tú no vas a ir a un médico general, necesitas ir a un especialista, ¿sí? Cardiólogo. Claro, por supuesto. Y entonces vas a buscar al mejor cardiólogo, ¿sí? Y si dice, necesito una cirugía, va subiendo de nivel porque requieres mayor experiencia y no solamente en la teoría. A lo mejor dices, bueno, es el mejor cardiólogo porque tiene las mejores notas y estudió en el extranjero, pero ¿cuántas operaciones lleva? Sí. Sí, además ahora, por ejemplo, con robótica que empiezan a manejar una tecnología distinta, todo eso influye. O es como si, por ejemplo, vas en el avión y te dicen, no, hoy va a manejar el Checo Pérez. Y el avión dices, ay, pues manejará muy bien el Checo Pérez, pero yo quiero un piloto experimentado Claro, en mi por avión. supuesto. Entonces, creo que lo más importante que puedo aportar yo es la experiencia que tengo. Tengo 19 años de experiencia en esto, en el Poder Judicial Federal. Y además de eso, en la materia administrativa tengo 12 años, soy jueza de distrito y aspiro al siguiente nivel, pero después de haber pasado por todos los niveles del Poder Judicial, tengo experiencia tanto jurisdiccional como administrativa porque soy coordinadora de jueces, porque sé, así como te lo dije hace rato, de que tenemos áreas de oportunidad. Y entonces cuando eres crítico y lo vas viendo, también tienes esa responsabilidad de aportar. Creo que ese cúmulo de posiciones, ¿no? De experiencia que me ha dado el trabajo de tantos años es lo que puedo hacer de diferencia entre otros perfiles que son muy respetables, pero que tal vez no tienen ese amor a esta carrera judicial, a ese amor al servicio público, porque lo es. Esa especialización. Y esa especialización que es fundamental y que el criterio diferenciador para cualquiera, no solamente hacia esta candidatura, no que tengo ahorita, sino en general para el 1 de junio es busca qué perfiles, ¿no? tienen experiencia o no y qué perfiles son éticos, qué perfiles son imparciales, porque a partir de eso encuentras las mejores cualidades en una persona juzgadora. Ok, pues ahora sí, para terminar esto, nos gustaría que nos enseñes ahora sí que con papelitos cómo votar por ti. Si yo quiero ir a votar por ti el 1 de junio, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿dónde tengo que rayar? Fíjate que la primera referencia es el color. Okay. Rosa. Así acuérdense que es lo más importante, el color, porque la boleta va a ser rosa. Participo como magistrada, entonces magistrada es igual a rosa. ¿Sí? Ok. Incluyendo a los varones. La magistratura, por así decirlo, es boleta rosa. Y ahora lo que va a ser importante es el número. Yo tengo el número 10, es muy fácil. A los que les gusta el fútbol, sí, pues ¿quién es el goleador? Pues el 10, ¿no? A los estudiantes, ¿qué calificación quieren tener? Pues el 10, ¿no? Y así nos vamos. Entonces, es un muy buen número. Creo que es un muy buen número. La gente lo recuerda fácil. Entonces, en la boleta rosa pones el número 10. No va a haber fotografías. Nada de eso, no van a poner tachitas, van a poner un numerito. Voy a dejar aquí algunos folletos, si me lo permites. Sí, claro. Y van aquí en la cámara, bueno, creo que no se va a alcanzar a lo mejor a distinguir un poquito. Van a encontrar recuadros. En el primer recuadro, que es como color meloncito de la boleta, es ahí donde va el 10. Perfecto. Entonces, así de sencillo, el primer cuadrito disponible que ven ahí, le ponen un 10 y significa que están votando. Así es. Aquí 1 y 0. 1 y 0 porque es mi número, Robles Cortés Yasmín, y con eso es más que suficiente para que voten por mí. Con eso ya la armamos. Entonces, ya la armamos, ya se hizo la carnita asada. Perfecto. Y todo bien. Perfecto. Entonces, ahora, pues dinos dónde te pueden encontrar para que te sigan y para que sepan no solo tus propuestas, sino también en tus contactos con la ciudadanía que has estado teniendo. Claro, en la página del INE están en Conócelos todos los perfiles, los links directos, pero bueno, si no entran ahí, es que es muy... es dependiendo del perfil, pero facilito en Facebook, que todo el mundo tenemos Facebook, sí. Robles Cortés,
MX, así solamente, o le dan Yasmín Jueza. Y entonces salgo porque salgo. ¿Y De en alguna de Instagram? otras maneras. También Robles Cortés en todas las redes sociales. ¿TikTok también? También. Y fíjate que ya hasta mis alumnos, yo los quiero muchísimo porque también se suben en el barco, ¿no? Y cuando digo eso es, ¿en qué le ayudo? ¿No? Sí. Y hasta ya grabamos 2, 3 TikToks ahí de entrevistas y hasta ya me pusieron a bailar y maestra, ¿qué hacemos ahora? Entonces, los que entren a TikTok se van a encontrar 2, 3 videitos en este perfil dirigidos especialmente por mis alumnos y creo que es una de las satisfacciones que todo este ejercicio diferente ahora me está dejando. Pues muy bien, Yasmín, qué bueno, ya lo escucharon, número 10, no hay pierde. Ahora sí que como a todos los que nos gusta el fútbol, el 10 del goleador, el 10 de Messi, el 10. Así es, como a la playera. Has dado la mayor referencia, como la playera de Messi, así rosita, y con 10. El 10 atrás, la diferencia de que decir Messi va a decir Yasmín Robles. Perfecto, mucho mejor todavía. Claro que sí. Entonces, pues ya saben, amigos, ya toda su preparación, su carrera judicial la vaga, y creo que es una excelente candidata, la verdad que por todo lo que nos ha platicado y todo lo que desde que está en Twitter, desde que se volvió Instagram y todo, ha demostrado que es una jueza en ese momento cercana a las personas. Así que gracias, Yasmín, por estar acá. Esta es tu casa. Si quieres próximamente venir, con gusto te esperamos para que puedas hablarnos de otros temas y que podamos platicar más tiempo. La verdad que se fue el tiempo volando y muchas gracias. Por supuesto, estoy a sus órdenes. Cualquier duda, comentario, que escriban en tus redes sociales también. Y si quieren que venga a platicarles de algún tema, un tema médico, un tema de educación, por ejemplo, para mí sería un honor volver aquí a tu espacio y pues platicar con más calma a lo mejor de esas cuestiones que tuvieran duda y que pues nos interesan a todos los ciudadanos. Perfecto, muchas gracias y gracias a todos y recordemos que gracias por estar en este podcast, en esta más que conversación, es una conexión chiapaneca. Hasta luego. Hasta luego.